la gracia en la vida cristiana. Pues hoy quiero predicar un mensaje un poco diferente, será un poco más interactivo con la pantalla, porque quiero ilustrar gráficamente la vida de 3 personas, ¿vale? La vida de 3 personas, y cada uno aquí escuchando mi voz esta mañana o por YouTube o lo que sea, se verá identificado en una de esas 3 personas, sin duda, sin falta. Cada uno aquí se va a identificar con uno de esas 3 personas. Eres una de esas 3 personas y al final del mensaje tú tienes que decidir cuál eres tú. Y hay mucha confusión en cuanto a quién es un creyente y cómo tratan el pecado en su vida. ¿Qué hace el pecado en la vida de un cristiano? Hay un pecado imperdonable que nos hace perder la salvación. Hay pecados que Dios no puede perdonar. Son buenas preguntas, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando Dios el Señor disciplina a cristiano? ¿Cómo puedo saber si mis pecados han sido perdonados? Son preguntas muy importantes que tienen que ver con cada aspecto de nuestra vida. Si vamos a vivir una vida con seguridad, con gozo, con tranquilidad, con confianza en el Señor, o con miedo y terror y pánico cada vez que fallamos o pecamos o caemos en algo en nuestras vidas. Y me gustaría contestar estas preguntas esta mañana ilustrando las vidas de 3 personas. Y aquí en la pantalla solamente tengo aquí como introducción las 3 personas que vamos a ver. Tenemos un incrédulo normal y corriente, irreligioso, no religioso, ateo, agnóstico, pasa de todo, no cree, sin fe, dice que estamos locos, lavados de cerebro, eso de los domingos en la iglesia es para los débiles, lo que sea. O sea, la mayoría de la gente en España, ¿de acuerdo? Sí, la mayoría de la gente en España es número 1, gente incrédula. Luego tenemos un creyente religioso, la mayor parte de la España católica, incluso la mayoría, me atrevo a decir, la mayoría del mundo evangélico, religiosos, creyentes religiosos. Y luego tenemos un tercer grupo que es un creyente bíblico. Entonces vamos a ir hablando de cada una de esas 3 personas. Vamos a empezar con un incrédulo normal, sin fe. Vemos que empieza su vida aquí a la izquierda, la vida empieza con el nacimiento, a esa línea verde de su vida, y luego termina la flecha hasta su destino. Entonces esa persona no cree en Dios, ni en el cielo, ni en el infierno, no importa su destino. Entonces este puede ser un incrédulo, un ateo, un agnóstico o incluso el no religioso. Entonces vive su vida y pues, ¿qué es el destino de ese incrédulo? El infierno, ¿verdad? Vive su vida, tiene sus altibajos, pero de lo bueno, lo malo, pero al final su destino es el infierno, según la palabra de Dios. No desea una relación de Dios, no tiene fe, no cree en la Biblia, dice que la iglesia para los que quieren la iglesia, pero no pasa de todas esas cosas. Hay unos versículos aquí: por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La salvación se ha manifestado, la gracia de Dios para salvación a todos los hombres. Entonces todo el mundo sabe que hay un Dios. Algunos que pueden recibirlo o rechazarlo. Por la creación ve que hay alguien que creó todo esto. Entonces, por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, no habrá ninguno en el infierno sin excusa, porque Dios se ha revelado por la creación, por nuestra conciencia, por la palabra de Dios y por fin por el Señor Jesucristo. Luego hay otro versículo aquí que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Cuántos quiere Dios que vayan al infierno? Ninguno.
sino que todos proceden al arrepentimiento. Dios quiere la salvación de todo el mundo, no solamente los elegidos. Dios quiere la salvación de todo el mundo y se ha revelado la gracia de Dios a todo el mundo. Dios es paciente y obra en la vida de cada uno para llevarle a la salvación. Pero cada persona de su propia voluntad tiene que responder al llamado de la creación, a la conciencia, a la predicación, al evangelio. Dios se ha revelado y cada uno tiene que responder a ese llamado de Dios para recibir la salvación de Dios que Él ofrece. Y si no respondes, no serás salvo. Obviamente, ¿correcto? Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel. Y Dios es galardonador de los que le buscan, dice Hebreos 11:6. Pero mira aquí en la pantalla, en Salmos 14, versículo 1. Puedes buscar estos versículos conmigo rápidamente. Si quieres, ahí a la izquierda, en amarillo. Dice en Salmos 14, versículo 1. Versículos, saca las Biblias, porque vamos a ver versículos esta mañana. Bien, Salmo 14:1. Dice, el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Esa es una persona que no responde al llamado de Dios. Esa persona dice que no tiene se desviaron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, versículo 4, no tienen discernimiento, que devora, pero hay mi pueblo. Entonces estamos hablando de las personas aquí que no buscan a Dios, esas personas que no les interesa a Dios. Pero luego aquí en ese contexto Dios dice que, pero hay mi pueblo, que devora a mi pueblo, versículo 4, como si comiese pan. Entonces aquí tenemos el ejemplo de una persona que no responde al llamado de Dios. El necio dice que no hay Dios. Vamos a 2 de Timoteo 3:8. No sé si podéis ver ahí la letra pequeña ahí en la pantalla, pero 2 de Timoteo 3:8. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Y de la no, ese es 2 de Timoteo 3:8. Sí. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Entonces tenemos este tipo de personas en el mundo, ¿verdad? Que resisten la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, apartados, dice que no les interesa estas cosas. Y Romanos 1:28, tal vez un versículo más conocido, Romanos 1:28. ¿Estáis buscando los versículos? Amén. Amén. Quiero ver todos mirando en sus Biblias estos versículos. Bien. Bien. Romanos 1:28. Dice aquí, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, esas personas que no quieren reconocer a Dios, no quieren creer en Dios, no quieren tener en cuenta a Dios, dice aquí en versículo 21, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido. Personas que dicen que no. Y pues Dios ha dejado a esas personas a su camino. Y luego en Juan 3:36, tal vez lo conoces de memoria. El que cree en el Hijo, ¿qué? Tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces tú sí puedes rechazar a Dios. Y la mayoría del mundo lo hace, ¿verdad? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer, a pesar de toda la evidencia, a pesar de su conciencia, a pesar de escuchar la predicación del Evangelio, rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios no estará
está sobre él. Está sobre él. Entonces vemos esta línea. Su vida está dividida en dos partes. Tenemos la parte de arriba donde está lo blanco. Y lo blanco significa la parte buena de esa persona, ese incrédulo. Todo que el hombre o mujer puede hacer en su vida que sea bueno. Hay incrédulos, ateos y gente del mundo que son buenas madres y buenos padres, ¿verdad? Cumplen con las leyes civiles, ganan buen salario, mantenga su familia, no haga trampas, ni robe, moralmente bien, educado, trate bien a sus vecinos, lo que sea. Gente sin fe, incrédula, pero que hace las cosas moralmente, éticamente buenas. La parte inferior es donde tenemos la parte gris, indica todo lo malo que esta persona puede hacer en su vida. Por ejemplo, mentir, robar, emborracharse, violar, matar, engañar, no pagar impuestos, pegar a su mujer, maldecir y otras cosas menos visibles, odiar, maldecir, codiciar, envidiar, ser celoso, mala actitud, lo que sea, lo que no agrada a Dios, todas las cosas malas. Entonces tenemos estas personas que tienen, a veces hace cosas buenas, a veces cosas malas, algunas veces algo muy bueno. Ayudó a una mujer a escapar de un coche en la calle, por ejemplo. ¿Vale? Muy bien. Sacó a una anciana de la calle que iba a ser atropellado. Y luego otro, pues, engañó a su mujer. Entonces, tiene cosas buenas y cosas malas. Pero da igual. ¿Qué es su destino? El infierno. Porque Dios no va a juzgar su vida sobre estas cosas. ¿Vale? Tenemos que tener esto claro, que Dios no va a juzgarnos en cuanto a nuestras vidas, porque todos estamos condenados. Todos somos pecadores, todos merecemos el infierno. Hay otra cosa, cada uno vive su vida y llega al final, y algunos con más pecados que otros, pero al final todos los incrédulos, ateos, agnósticos, los que sin fe, ¿cuál es su destino sin Cristo? El infierno. Este es por sentado, es un hecho, es bíblico. Luego tenemos otro tipo de personas. Espero que no hay nadie aquí como de número 1. Tal vez hay. Pero vamos al segundo tipo de persona aquí. El religioso, ¿vale? Tiene fe en su propia justicia, cree en Dios, en el cielo, el infierno. Y sí le importa su destino, le importa la fe, la religión. Esa persona tiene fe en su propia justicia, muy parecido al dibujo de primero de su vida, desde el nacimiento hasta el fin. Vive su vida, tiene sus altibajos, pero al final, esa persona religiosa, buena, moral, va a la iglesia o a la misa o lo que sea, intenta hacer las cosas correctas, pero nunca nace de nuevo. Nunca se arrepiente de sus pecados de verdad, ni pone su fe únicamente en Jesucristo. Es un creyente religioso, pero perdido. Cree en su propia justicia. La Biblia dice en Tito 1:16. Tito 1:16. Vamos allá. Entonces Tito, después de Timoteo, antes de Hebreos. Tito. ¿Estáis siguiéndome? Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esas personas son buenas. Esa es la gente que quieres como vecino, compañeros de trabajo, ¿verdad? Esa es buena gente. Profesan conocer a Dios, pero ¿qué opina Dios de ellos? Pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, esa persona cree que su destino depende de cómo va su vida, de cómo vive su vida, ¿vale? En una escala de una balanza. Y si hace más maldad,
pues cree que es posible que vaya al infierno. Si hace más bien, se cree digno del cielo. Entonces, para esas personas las obras son muy importantes. ¿Conoces a alguien así? Las obras son muy importantes. Y cree que si hace más buenas obras, pues esa persona piensa que merece el cielo. Pero a veces sabe que he fallado aquí. Y pues tengo que ir a misa, tengo que hablar con el pastor, tengo que hablar con Dios y confesar esto, porque voy al infierno. Merezco el infierno porque he fallado, he fracasado. Y lo que es importante tener en cuenta es que él cree que tiene que tener todos los pecados confesados en todo momento. Si muere con los pecados confesados, ¿dónde va? Pues cree que va al cielo o por lo menos al purgatorio tal vez. Pero realmente, ¿cuál es su destino? El infierno. Piensa que si muere con algún pecado no confesado, ¿sabes qué es la extrema unción? Extrema unción. ¿Quiénes son los católicos antiguos? Católicos antiguos. Vas al sacerdote y pides perdón. Pero luego cuando tienes un familiar que está moribundo, a punto de morir, ¿verdad? Llamas al sacerdote y hace todo esto y confiesa todos sus pecados para morir en ese último momento limpio. Entonces, ¿dónde va esa persona? Al infierno. Al infierno. Igual. Esa persona puede matar, robar, abusar, cometer suicidio, puede mentir y su destino merecido es el infierno. Esa persona puede ir a la misa, puede dar 1 millón de euros a los pobres, puede empezar orfanatos, puede edificar colegios, puede ayudar a vecindarios, ser un padre maravilloso, una madre maravillosa, ejemplar. Y todavía irá ¿a dónde? Al infierno. Porque no depende de lo que tú y yo hacemos. Depende de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque la salvación no depende de las obras. La salvación es sin obras. Mira aquí, en Efesios 2, 8 y 9. Todo el mundo sabe esto. Si no lo sabes, no sé por qué eres miembro de esta iglesia. Entonces, en Efesios 2, 8 y 9, todo el mundo sabe esos versículos, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Y qué? Dice el versículo 9, todos juntos. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. La salvación dice aquí por gracia de Dios, por medio de la fe. Dios nos da la fe, o sea, Dios nos da la salvación por gracia y lo aplicamos por la fe. ¿Y cómo conseguimos la fe? Oír la palabra de Dios, amén. Oír la palabra de Dios. Dice aquí otro versículo. Dice en Romanos 4, 5, mas al que, ¿qué? No obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Al que no obra, no puedes obrar, no puedes ganar, no puedes meritar la salvación. Entonces, esto es muy importante. Algunos no lo tienen claro. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuántos de nosotros tuvimos algo que ver con nuestro primer nacimiento de parto? Mamá, ya estoy, por favor, estoy aquí agobiado y está oscuro. Ya, vamos a pincharla. No tuvimos nada. Nacimos cuando nacimos, ¿verdad? Cuando la naturaleza dice que ya. Entonces no tenemos nada que ver con el nacimiento primero y no tenemos nada que ver con el nacimiento segundo. Es obra de Dios. Lo recibimos por gracia, como un regalo. La Biblia dice que tenemos que arrepentirnos. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Sabe quién está hablando aquí? Jesucristo, aquí en Lucas 13, está hablando a judíos, está hablando a religiosos. Dice que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
Eso quiere decir, Jesucristo está diciendo, su destino es el infierno. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero la paga del pecado no solamente es muerte física, es muerte eterna. Tienes que entender esto. Todos mueren, incluso los cristianos, porque la paga del pecado es muerte, separación de Dios. Separación de Dios. No tienes vida, no tienes una relación con Dios. Mas la dádiva, el regalo de Dios, qué bueno es, regalo de Dios, amén. Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, sin Cristo no hay salvación. Cristo es suficiente. Su obra en la cruz pagó el precio y Él no necesita tu colaboración. Él no necesita tu granito de arena. Él no necesita tu ayuda. Dios hace su parte, yo hago mi parte. No, la salvación es totalmente de Dios. Es un regalo hecho y presentado en una bandeja. Lo recibes por gracia y dices, gracias, Señor. Dice aquí, cuando Cristo murió en la cruz fue consumado. Hay una palabra griega muy interesante, tetelestai. Tetelestai, consumado es. ¿Sabe lo que significa tetelestai? Pagado, consumado, completo, hecho. Cuando los romanos pagaron sus impuestos, tetelestai. Cuando un criminal cumplió su sentencia en la cárcel, su sentencia fue escrito en un papel, algo ahí en la cárcel, y cuando cumplió sus meses o años o lo que tetelestai, hecho, cumplido, pagado, no tiene que pagar nada más. Y cuando Cristo murió en la cruz, Él dijo, consumado es, que traducido en griego es tetelestai. Hizo todo lo necesario para salvarnos. Nosotros lo creemos, lo recibimos y se aplica a nuestras vidas. Dice aquí este dibujo, certificado de deuda, completamente pagado por Cristo. La muerte eterna ya no es nuestra. Entonces, tenemos ya esas dos personas. Hay una tercera persona. Entonces, ¿con quién te identificas? ¿Con uno de esos primeros dos? Espero que no. Entonces, vamos al tercero. Entonces, el creyente bíblico, entonces el cristiano, hecho justo por la justicia de Jesucristo, el creyente bíblico nacido de nuevo, el cristiano que cree en Dios, cree en el cielo, cree en el infierno, pero su destino está sellado y su vida está en Cristo. Su justicia es la justicia de Cristo, no su propia justicia. Estoy hecho justo por lo que Jesucristo hizo por mí, no que lo que yo hice. Mi justicia no vale, son como trapos de inmundicia. Mi vida está en Cristo. Y ya no miro a mí mismo y mis obras, miro a Cristo y su obra a mi favor. Entonces, esta habla del nacimiento nuevo, el nacimiento nuevo. Entonces, aquí tenemos un dibujo y ese es increíblemente gráfico porque explica el cambio en nuestras vidas. El creyente bíblico no depende de su propia justicia, tiene una nueva vida, ¿vale? Llega a la cruz y hay un cambio radical, un punto de inflexión, una transformación de su muerte, de muerte a vida, trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz de su amado Hijo Jesucristo. Entonces aquí tenemos una vida, empezamos en el nacimiento, pero algo cambia aquí, ¿verdad? Algo cambia aquí en nuestra vida. Cambia todo el destino de tu vida. Y es cuando llegas a la cruz de Cristo y tú decides, ¿qué voy a hacer con Él? ¿Qué voy a hacer con Él? Dice en 2 Corintios 5:17, todo el mundo lo sabe, de modo que si alguno está en Cristo,
Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechas nuevas. Nueva criatura soy. Como un gusano que sale de... Sí, iba a decir otra palabra, sí, que es correcto también, ¿verdad? Y luego mariposa. Entonces, es una transformación. Y luego en Gálatas 2:20, que hemos leído al principio, ¿verdad? ¿Te acuerdas de Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué bueno. Entonces estoy muerto. El antiguo yo está muerto. Ahora soy un nuevo yo, una nueva criatura. Estoy muerto. Cristo vive en mí. He nacido de nuevo. Tengo una nueva vida. Yo soy una nueva persona. Tengo una nueva naturaleza. Es como si Cristo estaba viviendo en la tierra ahora a través de mí. La Biblia dice en Hebreos 14 que hemos leído, porque Hebreos 10:14, soy perfecto en los ojos de Dios. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En Hebreos 10:14, una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Lo has visto ahí en Hebreos 10:14? ¿Quién aquí es perfecto en los ojos de Dios? Claro, todos. Si eres un hijo de Dios, levanta la mano. Eres perfecto en los ojos de Dios. ¿Amén? Sí. Dice, porque una sola ofrenda hizo, pasado. Cuando Cristo murió en la cruz, te hizo perfecto. Y cuando tú creíste, se aplicó a ti. Hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora, otra vez. ¿Quiénes son los perfectos aquí esta mañana en Cristo? Amén, amén, amén. Entonces, no te confundas. No soy yo, sino Cristo en mí. Ahora, yo todavía estoy en este mundo, en esta carne, y todavía peco, ¿verdad? Pero luego vamos a hablar de esto. Entonces, no soy yo, sino Cristo en mí. Mira estos versículos aquí en la pantalla. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Amén. Entonces la justicia de Dios que está disponible para todos que creen. ¿Sabes qué es la justicia de Dios? Dios dice, esta persona lo veo como nunca hubiera pecado. Porque en la cruz la injusticia del pecador fue puesto sobre Cristo y la justicia de Cristo fue puesto sobre el injusto para llevarnos todos a Dios. Entonces la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Entonces Filipenses 3:9. Y ser hallado en Él, pero no yo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces no soy yo, sino Cristo en mí. Amén. Ahora, yo no quiero pecar. Tengo una nueva naturaleza. ¿Cuántos de mis pecados han sido perdonados? Todos. Los de antes, los de hoy y los de mañana. Yo soy una nueva criatura. Tengo una nueva naturaleza, soy un hijo de Dios. Todos mis pecados han sido perdonados. No confundas la vida cristiana de salvación con la santificación. En el momento de la salvación, todos nuestros pecados son perdonados. Pero en ese proceso de la santificación tenemos nuestros altibajos. Es santificación posicional y santificación progresiva, que Dios va transformándonos y obrando y perfeccionándonos cada día. La salvación es gratis, depende de Dios, no de mí. El que empezó la obra en mí la va a completar, lo perfeccionará, ¿verdad? Filipenses 1:6. La vida cristiana es un proceso,
de poco a poco llegar a ser semejante a Cristo, a llegar a ser semejante a la imagen de Cristo. También depende de Cristo y no de mí. Él hace la obra en nosotros, Él hace los cambios en mí, pero tengo mis altibajos y a veces soy obediente a la obra que Él quiere hacer en mi vida para hacer los cambios y le dejo hacer los cambios. A veces soy rebelde y insumiso y quiero mi propia voluntad. Entonces Dios quiere hacer cosas en mi vida y a veces soy obediente y sumiso, a veces no soy sumiso y obediente. Y pues esta es la santificación progresiva del creyente. No estamos hablando de la salvación. Entonces mira aquí en la pantalla tienes este cruz, arrepentimiento, fe en Jesucristo. El cristiano cree en Dios, el cielo, el infierno, pero su destino está sellado, su vida está en Cristo. Hay un cambio dramático aquí, un cambio en la cruz. Tú vas a otro plano, otra vida, otra zona. Ya no sigues en esta vida. Entonces, esta es una vida de altibajos también, de cristianos. Si haces bien, si obedeces, hay bendición, y si no, pues hay disciplina. Vamos a ver, aquí tenemos unos versículos. Busca esos versículos conmigo. 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 7:1. Este mensaje cambiará tu vida si lo entiendes. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, ¿eso está hablando de salvación o de santificación? Está hablando de santificación. Bien, limpiémonos de toda contaminación de carne. Eso está hablando a cristianos de su vida cristiana, ¿verdad? Vamos a 1 Corintios 13:6. 1 Corintios 13:6. Eso vemos los cambios en nosotros. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Antes, como éramos, antes de Cristo, nos gustó el pecado, ¿verdad? Era placentero, nos gustaba la injusticia y ser bad boys y ser rebeldes y todo eso. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Miren Efesios 2:15. Efesios 2:15. ¿Estáis conmigo? Amén. Sigue conmigo, por favor. Efesios 2:15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces aquí tenemos la enemistad contra Dios, con Dios ha sido abolido. Entonces ya tenemos esta paz. Dios ha creado en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Somos nuevas personas. Efesios 4:24 en el mismo libro. Y vestidos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Estamos hablando a cristianos aquí, vestidos de nuevo hombre. Estamos hablando de cada día. Tú y yo tenemos que poner esa armadura, tenemos que vestirnos de ese nuevo hombre, tenemos que ir en contra de la carne, en contra del mundo. Y vestidos de nuevo hombre. Vamos a Romanos 6:1. Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué va? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces hay un cambio en nuestro corazón, ¿verdad? En nuestra mente. No queremos pecar. Hay pecado todavía. Fallamos. Pero no queremos. ¿Cómo viviremos aún en él? Versículo 22. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Sabes que hemos sido libertados? No tenemos que pecar.
¿Sí o no? El pecado es una decisión tuya. Sí. Y caemos, somos débiles a veces, los ojos, los deseos de la carne, el mundo. Pero dice que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, yo soy libre, no tengo que pecar. ¿Sí o no? Sí, esto es bíblico. Eso es bíblico. Vamos a ver. Es imposible perder la salvación entonces. ¿Sabe por qué? Porque es imposible volver a la línea anterior. Es imposible hacer nulo la obra de Cristo en la cruz. Déjame decir esto, no sé si lo tengo aquí. Sí, no puedes perder la salvación. Si fuese posible, haría nulo la obra de Cristo. Tú no tienes el poder suficiente para deshacer la obra de Dios en tu vida. Amén. Tú no tienes el poder de deshacer todo que Dios ha transformado. Tú no tienes el poder, ni la posibilidad, ni en tu corazón, ni el deseo de volver a la vida antigua. Hemos sido adoptados, trasladados, hechos nuevos, redimidos, rescatados, comprados. Mira todas esas cosas. Todo por Dios y no por mí. Mira aquí en Juan 5:24. Juan 5:24. Precioso versículo. Míralo, por favor. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué? Tiene vida hasta que peque. No dice esto. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mira, ha pasado de muerte a vida. De la vida anterior a la vida en Cristo, en Cristo, en Cristo. Este es donde estamos ahora. Entonces, Juan 10:28 dice aquí, mis ovejas oyen mi voz, y yo les doy vida eterna hasta que pequen. No dice esto, ¿verdad? Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Estamos seguros en las manos de Dios, amén. Estamos seguros. Luego Colosenses 1:13, Colosenses, búscalo, Colosenses 1:13. Hay algo bueno de verlo con tus propios ojos en la palabra de Dios. Y subrayarlo, memorizarlo. Colosenses 1:13, ¿qué dice? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Sabe que en el momento que tú recibiste a Jesucristo, fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo? La luz, al reino de Cristo. Amén. Amén. Entonces, hemos sido librados de potestad de las tinieblas. Ahora vamos a 1 de Juan capítulo 5. Bueno, ya está en la pantalla. Y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna hasta que peques. No dice esto. Siempre lo digo porque, que no. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en mis obras. No, ¿qué dice? Está en su Hijo. Entonces, no en mi iglesia, no mis obras, ni mis buenas obras. Entonces, mi iglesia. Luego también tenemos en 1 de Juan 5:13, dos versículos, un versículo más después. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan escribió sus epístolas. Esas cosas he escrito a vosotros. ¿Creéis en el nombre del Hijo de Dios? Y por eso, para que sepáis que tenéis vida eterna. Puedes saber hoy que tenéis vida eterna. En el momento de tu muerte vas a estar en la presencia de Dios.
Amén. Puedes saberlo. Tienes la garantía de Dios, la palabra de Dios. Dios que no miente, que prometió desde antes de los siglos de esta gracia. Entonces, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando un cristiano peca? El Señor le disciplina, como cualquier padre. Amén. Entonces, ahí en Hebreos 12, estás cerca, ¿no? En Hebreos 12, míralo. Hebreos 12, ¿qué hace un padre? Disciplina. Hebreos 12, le echa a la calle y dice, ya no eres hijo mío. Entonces, Andrés, Gabriel, fuera, ya no formas parte de nuestra familia. No, lo disciplinamos. Mis hijos ya saben qué es la disciplina íntimamente. Entonces, Hebreos 12, 6, porque el Señor a que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, aquí hay fundamento para los que quieren sacar la cuerda. Entonces, aunque el mundo dice que no, pues hay algo que nos habla el dolor. Nos habla el dolor en ese lugar acolchonado. Nos habla. Entonces, y azota a todo el que recibe por hijo, no haciendo daño, por supuesto, lo hace con amor. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pues no disciplina a los hijos de otros. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para los que nos es provechoso, para que participemos en su santidad. Entonces, todo ese pasaje está hablando de, sí, los hijos de Dios también pecan, y Dios los disciplina. A veces hay consecuencias, a veces hay tristeza, a veces hay dolor, a veces hay pérdida, a veces hay muerte. Entonces, vamos a Efesios 4:29. Efesios 4:29. ¿Estáis ahí? Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. Sellados. Sellados. ¿Sabe qué es sellados? ¿Qué quiere decir sellados? Sellados. Antiguamente un mensaje del rey o de un oficial fue sellado con cera, su sello. Nadie pudo abrir esto, fue contra la ley, pena de muerte. Entonces, hasta que llegó a su destinatario, pudo abrirlo y leerlo. Nosotros estamos sellados hasta que lleguemos a nuestro destino, amén. Sellados por el Espíritu Santo. Entonces, no contristéis al Espíritu Santo. Y luego en 1 Corintios 11, versículo 30-32. Eso leemos muchas veces en la cena del Señor. 1 Corintios 11:30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué pasa cuando un cristiano peca? Está disciplinado. ¿Y qué pasa si no se arrepiente? A veces no, sigue empedernido en su pecado. A veces Dios dice, basta ya, conmigo. Entonces, por eso algunos duermen. No estoy hablando de la siesta. Aquí dice en versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos, a veces la enfermedad es resultado de pecado. Algunos debilitados entre vosotros, algunos porque Dios está azotando. Y muchos duermen. Eso quiere decir que a veces Dios dice, ya está, ya no más. Entonces ven conmigo.
Entonces, algunos duermen. Entonces, cuando un cristiano peca, ¿pierde la salvación? No. Amén. ¿Estáis conmigo? Entonces, la vida cristiana debería ser una de crecimiento, dejando atrás el pecado y cada vez más sumisos, más obedientes, más como Cristo. La vida de obediencia agrada a Dios, agrada al Señor y le trae bendición. En Cristo hay bendición, pero también hay disciplina. Pero no hay ninguna manera, no es posible, no tienes el poder suficiente para volver a lo que era antes. ¿Sí o no? Amén. Eso es increíblemente gráfico aquí. Que ya estás en otro plano, no puedes volver a la vida anterior. No es posible deshacer todo lo que hizo Cristo por ti. La vida de desobediencia sí trae disciplina, castigo, enfermedad, hasta la muerte en algunos casos. Pero ¿cuál es la meta de Dios? ¿Cuál es la meta de Dios? Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad para todos, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Dios está haciendo esta obra en cada uno de nosotros. Amén. Para terminar, me gustaría decir rápidamente 12 obras que Dios hace en la cruz. 12 cosas que Dios hace, que suceden en la cruz, que tú no puedes cambiar rápidamente, porque cada uno de esos merece un sermón completo, ¿vale? Entonces, primeramente, Dios hace sustitución. Jesús está en nuestro lugar para que el gran intercambio obtengamos su justicia mientras Él toma nuestro pecado. Él está en nuestra cruz, nuestra muerte legítima, y Él toma lugar de nosotros. Y por lo tanto, yo no tengo que morir, aunque el pecado causa la muerte, porque Cristo murió por mí. Luego tenemos la propiciación. ¿Qué es propiciación? Bueno, pastor, es una palabra larga que los predicadores usan de vez en cuando. ¿Qué significa? Significa apartarse la ira de Dios. Entonces la ira de Dios ya no se dirige hacia mí, se hizo hacia Cristo, contra Él. Aunque Él es justo y yo lo merezco, Cristo tomó la ira de Dios en mi lugar. Amén. Amén. Expiación, ¿qué quiere decir? Otra palabra larga. Jesús limpia nuestra inmundicia para que nuestro pecado sea quitado de nosotros. El pecado me ensucia. He sido limpiado por lo que hizo Cristo en la cruz. Rescate. Cristo pagó el precio de nuestros pecados. Estoy libre de pecado, del precio de pecado. Redención. He sido redimido, libre de esclavitud de pecado. Reconciliación. Jesús nos declara amigos. Ya no somos enemigos. Puedo tener una relación con Dios a pesar de mi pecado. ¿Qué más? Sacrificio. La cruz cumple todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Jesús nos lleva al Señor, a Dios, al Padre. Recapitulación. Cristo restaura lo que Adán perdió. Jesús es la meta, el desenlace, el cumplimiento de toda la historia de la Biblia. Cristo es el clímax de toda la Biblia. Demostración. La muerte de Jesús es una demostración de la justicia de Dios, su amor, su poder, su sabiduría, su profunda misericordia. Y es la muerte de Cristo Jesús que descubrimos en la muerte quién es Dios. Y por lo tanto, vemos en la cruz cómo es Dios. Luego, el ejemplo, estoy llamado a vivir como Jesús y seguirle. Victoria sobre Satanás, el pecado, la muerte, son derrotados en la cruz. Cristo ha vencido, es vencedor, es el Rey. Y el regalo, Cristo eligió ofrecer libremente salvación a cada uno de nosotros. Él tomó nuestro lugar y nos ofrece la salvación como regalo. Y vemos ahí que Dios te ama, Dios nos ama.
Pues cada uno de esos merece un sermón, hermano Tony. Vaya preparando mensaje cada uno de estos. Pero eso es lo que pasó en la cruz. Amén. Ahora, volviendo al principio, tenemos 3 tipos de personas en el mundo. ¿Cuál eres tú? He hablado de 3 personas, no hay 4. Solo hay 3. Solo hay 3 en todo el mundo. Tenemos la persona sin fe, sin Dios, ateo, agnóstico, no le importa nada. ¿Y su destino? El infierno. Tenemos el religioso. Hay muchos religiosos en el mundo. Varias religiones, muchas religiones. Y hacen todo lo que su religión dice. Pero sin Cristo, ¿cuál es su destino? El infierno, el infierno. Ahora tenemos el creyente bíblico. Y la diferencia es la cruz. La cruz. ¿Qué hace la diferencia? La cruz de Cristo. ¿Qué haces con Cristo? ¿Qué haces con Cristo? ¿Le recibes? ¿Lo rechazas? Y sin dudas, habla, ¿cuál eres tú? Es mi pregunta esta mañana. ¿Cuál de esas 3? Uno de esos 3. Cada uno tenemos que identificarnos con uno de esos 3. No hay una cuarta opción. Entonces, ¿estás seguro de la salvación? ¿Estás seguro de lo que Cristo hizo por ti? ¿Tú has recibido esa salvación? ¿Tienes tus pecados perdonados? ¿Tienes dudas todavía? Si tienes dudas, si tienes preguntas, habla conmigo después del culto. Necesitas tener esto ya claro. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, los ojos cerrados. También si quieres ser bautizado o unirse a nuestra iglesia como miembro, habla conmigo. Pero lo importante, lo principal es la salvación, la salvación. Si no tienes esto claro, y creo que después de ese mensaje lo tenemos claro. Amén. Vamos a orar. Padre amado, gracias, Señor.